Bien, queridos, podemos tomar asiento. Les enviamos un saludo a todos los que en este momento están conectados por YouTube, que se sintonizan allí desde fuera de Bogotá. Qué rico poder saber desde dónde se conectan, y si alguno está hoy acompañándonos por primera vez, bienvenido, bienvenida, y haznos saber desde qué lugar te estás conectando. Bien. Estudiábamos hace 8 días, ¿recuerdan el mensaje que estudiamos hace 8 días? Si me ayudan, ¿qué veíamos? ¿Acerca de quién? ¿Cuál era la historia? De Ruth, muy bien. De Ruth en compañía de Noemí. ¿Quién más había por ahí que se murieron en Moab? El esposo de Noemí, que se llamaba ¿cómo? Elimelech. Elimelech, que significa rey. Dios es el rey de mi vida. Tenían 2 hijos, ¿cómo se llamaban? Destrucción y enfermedad. Muy bien. Kelión y Malón. Muy bien. ¿Qué significaba Moab? ¿Recuerdan? Caneca de basura, el desperdicio, el desecho. ¿Y huyeron de dónde? De la casa del pan de Belén. Muy bien, recuerden que 3 personas muy importantes nacieron en Belén. La primera, el rey David. Segundo, Jesús de Nazaret. Y tercero, Alex Borges, también nació en una panadería. Bien, queridos, de nada nos sirve romper conexiones con Moab. Ellos salen de Belén por una crisis. ¿Recuerdan? Había hambre. Salen huyendo. Y ante la crisis veíamos 3 cosas que podemos hacer. La primera, huir. La segunda, ignorar. Y la tercera, vencer, enfrentar. Enfrentar para vencer. Ellos deciden salir de de Belén. Y se refugian en Moab. Allí en Moab viene muerte. Muere Elimelech, mueren los 2 hijos, queda ella viuda sin sus hijos. Y dice el pasaje que Noemí, ante la situación, se levantó, porque escuchó que en Belén había Dios nuevamente visitado la ciudad para dar provisión de pan, en la casa del pan. Recuerden que estudiábamos que aunque hubiese hambre y no hubiese pan, el panadero nunca se había ido de Belén, y es lo realmente importante. El panadero nunca se ha ido, siempre ha permanecido fiel. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ella se levanta con sus nueras. Una de ellas decide acompañarla, otra no. Una de ellas, muy fiel, le dice: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, a donde quiera que vayas, iré yo contigo. Cuando decidimos regresar a Belén, vamos a saber quiénes son realmente los que deben acompañarnos a nosotros en el camino. Se ciernen las compañías que han de bendecirnos o que han de maldecirnos. Hay personas que se quedan en el camino. No todo el mundo está dispuesto a acompañarnos. Bien, ante la determinación de estar en la casa del pan. Ahora, ante la crisis, porque hoy vamos con la segunda parte. No vuelvo atrás. Miren desde dónde hemos venido con la serie. No vuelvo atrás. Aún en medio de la crisis, parte 2, el retorno. ¿Ok? Recuerden que quedamos en la tercera, reacción ante la crisis, y es enfrentar. Cuando decido enfrentar, por supuesto para vencer, cuando decido permanecer firme, no dejarme mover por la crisis, llámese crisis económica, llámese crisis emocional, llámese crisis familiar, como quiera que se llame la crisis que hayas vivido, que estés viviendo o que vayas a atravesar. ¿Cómo permanecer firme? ¿Cómo enfrentar para vencer?
quiero que le diga a la persona que tiene a su lado, cuando usted piensa en crisis, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué palabras, qué sentimientos, qué emociones? Vamos, cuéntele al que tiene al lado o al que tiene atrás, por favor. Todos conectando, ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en crisis? Adriana, conecta con Rosita allá, ve atrás. ¿Qué se viene a la mente? ¿Qué se viene a la mente? Muy bien, por allá escucho, problemas, ¿qué más? Lágrimas, desespero, angustia, enojo. Uy, sí, impotencia. Tengo testigos, son las 10:33. Hace 2 minutos arranqué, por si acaso, es que allá me empiezan a avisar. Bien, cuando escuchamos la palabra crisis, ¿qué viene a la mente? ¿Qué viene a la cabeza? Problemas, impotencia, desesperación, pérdida, tristeza. ¿Qué más? ¿Qué más? Angustia, depresión, frustración, enojo, ira. Todo esto viene cuando pensamos que una situación es crítica o que hay una crisis por la que estamos atravesando. Hoy nuestra mente va a ser renovada en ese concepto. Hoy va a ser transformada. Porque vamos a entender algo a la luz de este mensaje hoy. Y es lo que Dios colocaba en mi corazón. Lo que tú pienses acerca de algo, como tú definas algo, determina tu respuesta o tu reacción ante ese algo. Si yo pienso que una crisis es un problema, voy a reaccionar porque creo que es un problema. Voy a reaccionar de determinada manera. Me condiciona en mi forma de pensar, en mis palabras, en mis emociones. Porque ese es el significado que le di a eso. Que esto es malo. ¿Ok? Ante la crisis que nosotros estamos atravesando hoy, es claro, Colombia está atravesando una crisis. El mundo está atravesando una crisis. La inflación está hecha una locura. ¿Sí? La canasta de huevos que comprábamos en 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 el criollo. ¿Sí? Ya no, 18, 19,000 pesos nos vale una canasta de huevos. Algunos dirán, uy, ¿dónde la consigue ese valor? Porque hay crisis en el matrimonio. Hay crisis. Cada vez es más común escuchar que una pareja se divorció por la crisis que estaban viviendo. Hay crisis en la economía, el dólar está hecho una locura, está llegando a sus máximos niveles y nuestro peso colombiano se está devaluando cada vez más y aparecen los titulares de las noticias. La moneda más devaluada del mundo. Ya no hacemos parte de las que entre más, no. Hace poco leí, ayer o antier, la moneda más devaluada, la colombiana. Crisis, la falta de oportunidades, de empleo. Bien, a un loco se le dio por invadir otro país, nos tiene fregados también. Hace poco leíamos la noticia de un papá que por celos con su expareja decide matar a su hijo. Otra señora en medio de la locura decide secuestrar a su hijo, a su propio hijo, para cobrar un seguro, por Dios. Crisis. Ahora, la buena noticia es esta, en medio de tanta locura y tanto caos. La buena noticia es que en medio de tanto cambio que estamos viviendo, por ejemplo, quien compraba antes un carro y lo sacaba del concesionario, se le devaluaba 7, 8 millones de pesos. Ahora
Si sacas el carro del concesionario es un buen negocio porque lo puedes vender 10, 15, 20 millones arriba. Ahora, no está sucediendo con todas las marcas, con las más solicitadas, pero es una locura. Todo está cambiando. La buena noticia, mis queridos, lo necesito aquí, es que todo cambio produce una crisis, lleva consigo una crisis. Uno de los ingredientes de los cambios es crisis. Toda crisis nos quiere mover, nos quiere desestabilizar, quiere hacer que nos movamos de un sitio a otro. No todos los cambios son malos. Hay cambios buenos. Hay cambios buenos que actúan a nuestro favor. Pero cada cambio lleva a una crisis. Y el tema con la crisis, mis queridos, es que no tenemos el control de ellas. Usted no tiene el control ante una crisis, por eso es algo crítico, porque usted no tiene el control de esa crisis, como quiera que se llame. Y a los seres humanos no nos gustan los cambios. Nos resistimos al cambio. Y estudiando este mensaje me quedaba muy claro algo. El reino de los cielos, que es al reino al que pertenecemos ustedes y yo, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. En el reino de los cielos algo es constante y es el cambio. Y el cambio siempre trae crisis. Aunque el reino de los cielos produce cambios, Él no cambia. El reino de los cielos no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El reino de los cielos no cambia, es inmutable. Pero el impacto que produce el reino de los cielos en nosotros trae cambios, trae transformaciones. Me quiere mover siempre de un sitio a otro, de un punto A a un punto B, según el plan que Dios tiene con nosotros. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando enfrentamos una crisis? Cuando estamos atravesando una crisis. Primero, debo aceptar que el reino de los cielos todo lo cambia, produce un impacto. Lo que yo tengo que hacer es aprender a manejar o controlar la crisis, no el cambio, la crisis que me produce el cambio. Cuando yo controlo la crisis, hago que el cambio resulte a mi favor. Entonces, ahí es cuando Pablo dice que a los que amamos a Dios, o sea, a los que dependemos del reino que está produciendo cambios, hace que todos esos cambios resulten para mi bien, para mi favor. Pero tengo que aprender a manejar la crisis. Hoy quiero compartirles 5 aspectos, claves, como quiera que usted los llame, para que podamos darle manejo a la crisis cuando las enfrentemos. Y antes de examinar estos 5 puntos, miren, nosotros somos una tierra que casi no es afectada, digo casi porque sí en algún grado, por los huracanes, por los tornados, como sí lo es Estados Unidos. Estados Unidos es una tierra muy afectada por eso. Las casas las construyen pensando en eso. Y podríamos creer que un huracán o un tornado es un tipo de crisis, es algo que no podemos controlar, es un fenómeno natural. Pero si ustedes notan, y si lo vemos desde una perspectiva diferente, un huracán hace que muchas cosas salgan a la luz. Por ejemplo, el huracán, después de que pasa, ha arrancado todos los árboles que tenían su raíz podrida. O sea, lo que no sirve, lo arranca. Un huracán levanta los techos que no estaban bien colocados.
Un huracán destruye, arrasa casas que no estaban bien cimentadas, que habían sido construidas de manera legal. Un huracán levanta la basura que hay. O sea, un huracán pone en evidencia, después de que pasa, después de que hace de las suyas, pone en evidencia lo que estaba mal. Pero también deja en evidencia lo que estaba bien construido, bien cimentado, bien plantado. Eso hace una crisis. Cuando pasamos por una crisis, saca en evidencia la mentira, el engaño que puede haber en nosotros, lo falso que hay en nosotros, lo débil que hay en nosotros. Eso hace una crisis. ¿Recuerdan lo que dice Mateo en el capítulo 7, verso 27, la famosa parábola de los dos cimientos? ¿Recuerdan? El hombre que construyó su casa sobre la arena y otro sobre la roca. Quiero leer específicamente el 27, dice: llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron, contra aquella casa golpearon con toda su fuerza y la casa se derrumbó. Fue grande su ruina. Comprobó ese huracán que se levantó, esa tormenta que se levantó, que esa casa no tenía una base firme. Eso hace la crisis. Ahora, tengo que tener muy claro de dónde nace la crisis, de dónde sale, cuál es su origen. Y veíamos en el caso de Noemí, de Elimelec, cuando experimentan hambre en Belén, que el hambre venía fruto del pecado. La crisis generalmente viene fruto de nuestro pecado. Y si hay crisis es porque Dios la permite también. Dios da el aval. No que Dios la envíe, pero Dios sí claramente da el aval a que esa crisis la vivamos, atravesemos por ella. El Salmo 23 dice: aunque andemos en valle de sombra de muerte, atravesemos por valle de sombra de muerte. O sea, la crisis, vamos a atravesar por crisis, no temeremos, porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros. Su vara, su callado, sus herramientas están ahí para fortalecernos. Entonces, las crisis son utilizadas también, Dios aprovecha de las crisis para sacar a luz muchas cosas que están ocultas, de las cuales no tenemos conocimiento, no somos conscientes. Y la crisis saca a flote eso. La crisis puede sacar a flote lo importante que es manejar un presupuesto en el área financiera. La crisis puede sacar a flote que en realidad no es tu rey. Dios no es tu rey, tú eres el rey de tu vida y por eso tomas decisiones de correr hacia Moab. ¿Les hace sentido? Entonces, miren, en el tema de la crisis, y le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. En mi matrimonio yo he vivido crisis. Yo no sé, Patricia, yo sí. Yo sí. He vivido mis cuantas crisis. O sea, momentos donde no me siento bien, donde me experimento solo o incomprendido o muchas cosas. Pero saben, un día hablando con Patricia, salió a la luz algo en medio de una crisis. Salió a la luz. ¿Y qué fue? Que yo en un momento de estar hablando con ella dije, y de la abundancia de lo que decimos, ¿cierto? Ahí en mi corazón, dije, wow, el matrimonio es difícil, le dije a ella. Primera vez que yo decía eso, pero era algo que estaba ya en mi corazón, el matrimonio es difícil. Patricia inmediatamente, no, anulo esas palabras, eso no es cierto, ¿cierto? Y yo dije, sí, o sea, yo no creí que yo fuera a decir eso, que el matrimonio es difícil. Y saben, después de que pasó el tornado, la tempestad, soplaron los vientos, dije, no, el matrimonio no es difícil. El matrimonio es imposible. Es imposible.
Cuando no está cimentado en la roca. Cuando Cristo no es el cimiento de mi matrimonio, es imposible vivir un matrimonio según el diseño de Dios o cualquier relación. Esta casa cayó, fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba en evidencia que no estaba construida con un cimiento firme, sólido. Quien inventó el matrimonio nos dice, pues aquí estoy para acompañarlos también en el proceso, no los dejo solos, aquí voy a estar para ayudarles. Y muchas cosas en nuestra vida son críticas, entramos en crisis. Vamos con el primer, no sé cómo lo llamó, claves, secretos, lo que usted quiera colocarles. Son 5 puntos, 5 aspectos que quiero compartirles de cómo enfrentar la crisis. Y cómo al enfrentarla salir victorioso de la crisis. Cómo hacer que el cambio resulte a mi favor y no en contra mía. Porque el reino de los cielos produce cambios. ¿Ok? La primera, es necesario que entendamos que la grandeza de los hombres, y específicamente de la Biblia, aquí vamos a ver el ejemplo. La grandeza de estos hombres comenzó precisamente en un momento de crisis. Ellos fueron famosos, ellos fueron grandes por un momento de crisis. ¿Por qué recordamos a Noé? ¿Y el diluvio qué es? Una crisis. Y decimos, wow, Noé y su familia construyó un arca, crisis. Un cambio venía. El reino de los cielos estaba impactando la tierra. Venía un cambio porque la maldad, crisis, había aumentado en toda la tierra. Dios tomó una decisión. Grandeza de Noé. Abraham, crisis. No podía tener hijos, la matriz de su esposa estaba muerta. Crisis. José fue vendido por sus hermanos, comprado como esclavo en Egipto. Crisis, crisis, crisis. Le montaron una película de acoso sexual, crisis. Sus amigos lo abandonaron en la cárcel, crisis. Pero hizo que la crisis, o manejó la crisis, mejor supo enfrentar la crisis, hizo de esa crisis que los cambios resultaran a su favor. Noé, un hombre lleno de esperanza. Abraham, el padre de la fe. José, el que hizo que la tierra no se eliminara, la existencia en la tierra, los seres humanos. Para preservación de vida me ha traído el Señor. Y resultó ser el gobernador del imperio más fuerte, más poderoso en ese momento. Pero si seguimos hablando, podríamos hablar de David. Crisis, Goliat, los filisteos, el rey Saúl persiguiéndolo. Pero fue el momento de mayor grandeza para el rey David cuando el gigante cayó. Gedeón, tiempos de los madianitas y los amalecitas que venían y le robaban la cosecha, se les llevaban su trabajo, el producido, acababan con todo. Fue el momento más glorioso de Gedeón. Y podemos seguir viendo la vida de Pablo, la vida de los apóstoles. Elías con los 450 profetas de Baal, ¿recuerdan? 450 profetas del demonio. Y solo él, dice la Biblia, permanecía en pie, firme con su fe, creyendo en Dios. ¿Por qué hoy es famoso Elías? Por un momento de crisis. Supo manejar la crisis. Hizo que el cambio estuviera a su favor. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, los amigos de Daniel, horno de fuego ardiendo. El mismo Daniel, foso de los leones, crisis. Crisis todo el tiempo. ¿Y qué hizo Dios ante ese momento de crisis de sus siervos? ¿Los sacó de la crisis? No. Estuvo con ellos en la crisis. Dios no sacó a Daniel del foso de los leones. Dios quiso estar allá, en el foso con él, para cerrar la boca de los leones. ¿Sacó Dios a Sadrach, Mesach y Abed-Negó del horno de fuego? ¿Los libró de eso? No. Estuvo con ellos en el fuego.
Y hizo que ni siquiera ellos tuvieran olor a quemado en sus ropas. La noticia es esta, mis queridos: Dios no los va a sacar de esa crisis. Es una locura. El reino de los cielos se deleita en estar contigo en medio de la crisis. Tiene que cambiar la perspectiva ante una crisis. La grandeza nuestra va a reflejarse allí en medio de la crisis. Nosotros vamos a resplandecer en medio de la crisis si decidimos permanecer en Belén y no salir corriendo para Moab. Allí es donde está el propósito del reino de los cielos. Y el mejor podríamos colocar: Jesús en la cruz. Latigazos, lo escupieron, lo golpearon, lo insultaron, lo humillaron. ¿Cómo se llama eso? Crisis. Sangre por todo lado. Crisis. Clavos en sus manos y en sus pies. La corona de espinas. Crisis. Crisis. Cualquiera que pasaba por allí lo veía a él. Crisis. Sus discípulos en crisis. Todo el mundo ve la sangre y ve crisis. Dios ve a su Hijo. El reino de los cielos ve al Hijo de Dios y ve salvación, ve sanidad, ve liberación, ve restauración del reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos tiene una visión diferente ante la crisis. Y ustedes y yo, como hijos del rey, embajadores del reino aquí en la tierra, tenemos que tener una perspectiva diferente de la crisis, como el reino de los cielos la ve. Entonces, primer punto: la grandeza nuestra se puede hacer notoria, va a salir a la luz en los momentos de crisis. O también puede salir a la luz lo falso que hay, la mentira que hay, el engaño que hay, lo débiles que somos en la fe. ¿Qué es lo que sale a la luz? En segundo lugar, quiero compartirles que nosotros no podemos controlar la crisis. No lo podemos hacer, porque por eso es algo crítico, les decía. Pero sí podemos controlar la manera como vemos la crisis. Eso sí lo puedo controlar. ¿Qué decido pensar? ¿Qué interpretación le doy? ¿Qué traducción le doy a la crisis? ¿Cómo la estoy traduciendo? ¿Como algo malo o como algo bueno? ¿Como el peor momento de mi vida? ¿O como viene el mejor momento para mí? ¿Viene la mejor temporada para mi vida? Dios quiere que nosotros en medio de la crisis pensemos diferente. ¿Ok? ¿Dios qué quiere? ¿Dios qué quiere? Que en medio de la crisis pensemos diferente. ¿Cómo? No como piensa el mundo. Encendemos las noticias, el dólar se disparó, otra empresa más quebró, se va del país, más desempleo, políticos siguen en la corrupción, están robando por doquier, motoladrones, en fin, todo lo que ustedes quieran. Papá mató a su hijo. Esas son las noticias. Y entonces, ¿cómo piensa el mundo ante la crisis? Dios quiere que tú y yo pensemos diferente ante la crisis. Juan el Bautista, cuando inicia el ministerio, recuerden que Juan vino a abrir senda, vino a abrir camino. ¿Para quién? Para Jesús. ¿Y cuál fue el primer mensaje de Juan? Cambien su manera de pensar. El reino de los cielos quiere que tú pienses diferente. Inicia el Señor su ministerio, Mateo 4:17. ¿Y qué dijo? Cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos está aquí. Pedro y los discípulos, Hechos capítulo 3, verso 19. Por lo tanto, cambien su manera de pensar otra vez. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Y sigue el apóstol Pablo. Romanos 12:2, no vivan según el modelo de este mundo.
Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y que lo que Él tiene es bueno, es agradable, es perfecto delante de Él. ¿Es esto una coincidencia? No, mis queridos, es el plan. El tema no es el cambio, tampoco es la crisis, es cómo pienses, es cómo traduzcas, es cómo interpretes la situación. Porque como interpretes la situación o el significado que le des a eso, vas a responder, vas a actuar, vas a reaccionar. Si tú piensas que esto es malo, huyes hacia Moab. Pero si tú piensas que es bueno, te quedas. Cosas mejores vienen. Crees que lo mejor para tu vida está por venir, independiente de que esto se esté desmoronando. Eso es fe. ¿O qué otra cosa puede ser fe? Fe es ver lo que el mundo no quiere ver, pero que los hijos del reino sí, que las promesas de Dios siguen vigentes, que la fidelidad de Dios sigue en pie, que el que lo prometió lo va a cumplir. Eso es fe, mis queridos. La crisis es la manera como Dios puede demostrar su poder. Cuando las cosas están bien, ¿cómo? Es ahí en medio de la dificultad. Y así quiere el reino de los cielos que nosotros percibamos una crisis. Tengo una crisis en este momento, tengo calor y me voy a quitar la chaqueta. Bien, tercer punto que quiero compartirles. Ante una crisis es necesario tener percepción de reino. No de reino de las tinieblas, sino de reino de los cielos, de Dios, de la luz. Y me llamaba aquí algo la atención, porque como quiera que tú llames algo, ese algo va a tener poder sobre ti. Te va a regir, te va a dominar, como quiera que tú llames algo, te va a regir. Me llamaba la atención algo que estudiando encontré con el tema de la China, Japón y creo que otros pueblos asiáticos, pero principalmente estos dos. En su léxico, en su idioma, no tienen la palabra crisis. O sea, ellos ven venir un tornado y ellos no dicen crisis. No pueden, no está. ¿Sí? Tranquila, no entres en crisis. Suéltela. Bien, creo que lo tenemos en pantalla o no. Consultando con el señor Wikipedia acerca de esto que les digo, o sea, científicamente comprobado, no lo estoy inventando. Bueno, allá me están preguntando cuál, están en crisis allá atrás. Bien, no importa, ustedes pueden buscar en sus dispositivos cuando tengan el tiempo, para que ahorita no se me distraigan. La palabra china para crisis son dos caracteres que más o menos se pronuncian así: wei, W-E-I, wei, hi. Son dos. El primero, W-E-I, wei. ¿Ok? Y el segundo, hi, J-I. Wei, diría algo así. Ya estoy hablando, eso, wei. Wei significa oportunidad, perdón, riesgo. Wei es riesgo y hi, oportunidad. Entonces ellos no dicen crisis, huyamos, no, ellos dicen riesgo, viene un riesgo, oportunidad. No huyen, avanzan hacia esa oportunidad, le salen al encuentro a la situación. Es una oportunidad.
de los que más tuvieron producción de tapabocas y todos estos asuntos en medio de la pandemia, ¿quiénes? Hicieron un negocio. Un negocio. Busquen también allí con el señor Google inventos en medio de la crisis y van a encontrarse con nombres como Uber, crisis del 2008 a nivel financiero. Estos personajes se pusieron a pensar qué iban a hacer. ¿Un riesgo? ¿Oportunidad? Cantidad de empresas que no sabía yo que habían nacido en medio de una crisis. Quiero invitarles a que vayamos a Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Aquí sí quiero que todos vayamos al pasaje, por favor, allí en sus Biblias o donde estén leyendo. Lucas 8, 22 al 25. Si me siguen, dice: un día Jesús subió a una barca con sus seguidores y les dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que partieron y mientras iban en la barca, Jesús se quedó dormido. Se desató una tormenta de viento sobre el lago y la barca estaba en peligro o riesgo de hundirse. Entonces despertaron a Jesús y le dijeron: maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Jesús se levantó, seguramente bostezando, y reprendió al viento, regañó al viento y a las olas. Y dice que entonces cesaron y todo quedó en gran calma. Entonces Jesús les dijo: ¿dónde está su fe? Pero ellos estaban asombrados y asustados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Los discípulos vivieron una crisis. La barca estaba a punto de hundirse. ¿Cuál es la barca que en este momento pueda estar tambaleando en tu vida? ¿O en qué área de tu vida? Y quiero que te enfoques allí, te ubiques allí. Ellos corrieron a despertar a Jesús. El Señor reprende las olas, pero se enoja con ellos, les llama la atención y les dice: ¿dónde está su fe? Citas antes o encuentros antes, el Señor les había preguntado a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué es lo que ustedes piensan de mí? Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo. Ok, vengan, súbanse en la barca. Crisis, para saber si eso es verdad. Maestro, maestro, eran como los discípulos de Jesús eran latinos. ¿Sí? Ay, Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero, no sé cuántas cosas decimos en un momento de dificultad. ¿Ya? ¿Dónde está su fe? O sea, ¿no que ustedes creían que yo era el Salvador? Y si yo estoy aquí en la barca, ¿cómo se les ocurre despertarme? Majaderos, dejen dormir, dejen descansar. ¿Por qué? Porque si ellos creían en Jesús, mis queridos, sabían que Jesús iba a morir crucificado y no ahogado. Si Jesús está en la barca tuya, ya hay un plan. El problema es que estés en Moab. Pero si tú decides permanecer en Belén, el panadero sigue ahí y a ti no te va a faltar. Dios no permitirá que tú tengas una tentación o un problema o una crisis más allá de lo que puedas soportar. No lo va a permitir. Si no lo permite usted como padre, como hijo, que su hijo tenga situaciones difíciles más allá de lo que usted crea que pueda soportar. Voy a hacer un paréntesis aquí. Había notado que esto tenía que contárselos al principio, pero tal vez este es el momento. Miren, con Khalil me pasó algo, con mi hijo mayor. El niño tenía, yo creo que iba a cumplir cerca de los 2 años. El niño estaba en su etapa de aprender a caminar, correr, en fin.
Cuando el niño se caía, a mí me pasaba algo con el niño, y era que yo no corría a levantarlo. Uy, terrible, algunos dirán despiadado, sí. Menos mal no eres mi padre. Bueno, cuando yo lo veía ahí, claro, algo en mí, vaya, ayúdele, pero no, yo quedaba paralizado y le decía a Kalel, tú puedes levantarte. Tú puedes levantarte. Y Kalel lloraba y gritaba, ayúdame, ayúdame a levantarme. Yo, no, porque tú puedes levantarte, te vas a levantar. No tenía otra que levantarse, no tenía otra. No sé si por eso, pero con Kalel hoy yo no me siento a ayudarle a hacer una tarea. Kalel es sumamente responsable. Los que lo conocen, Kalel ocupa el primer puesto en su colegio. Kalel tiene claras muchas cosas en la vida, él sabe que puede, que tiene la capacidad. Y aquí les pido que hagamos un retroceso en el tiempo cuando estuvimos estudiando los animales en Proverbios capítulo 30, la araña, que entendíamos que todo lo que tú necesitas, Dios ya lo colocó dentro de ti. Ante una crisis, si Dios permite que tú atravieses por una crisis, ese chicharrón ya está solucionado. Chicharrón, para los que no los entienden, problema, crisis. Si Dios permite que nosotros atravesemos por una crisis, mis queridos, eso ya está solucionado. Ya hay victoria para nosotros en Cristo. Ya. Y lo que tengo que creer es eso, que Él es fiel, que su misericordia siempre ha estado conmigo. Cuando David se enfrenta a Goliat, ya estaba solucionado, ese chico ya estaba arreglado, esa pelea ya estaba arreglada, esa victoria era fija, segura. Y quiero que entiendas algo en este punto, acerca de la percepción del reino. Los hijos del reino que tienen percepción de reino, que saben hacerle la traducción correcta a una crisis, pueden dormir en medio de la tormenta. O sea, puedes estar tranquilo o tranquila, nada de desesperos, nada de preocupaciones o ansiedades, no, tranquilos, descanso, porque sé quién está en mi barca, porque sé quién me acompaña, porque sé que el propósito de Dios se cumple por encima de cualquier cosa. ¿Qué puede hacer un hijo que tiene percepción de reino? Puede dormir en medio de los leones. Daniel pasó la noche allá. Puede nadar en medio del fuego ardiendo. Eso puede hacer un hijo que tiene percepción de reino. Vamos al cuarto punto. La crisis genera creatividad. Les decía, los mejores inventos han nacido en tiempos de crisis. El GPS, los computadores, la señal de Wi-Fi fueron inventadas en medio de la Segunda Guerra Mundial. Les decía acerca de Uber, inventado en el 2008, crisis económica a nivel mundial. La prensa fue inventada en medio de la peste negra y necesitaban comunicarle a la gente muchas cosas, cómo debían cuidarse. Era el medio que se inventó en ese momento para comunicarle a la gente lo que debía hacer. Eso fue en la Edad Media. Y seguramente hay muchos, estos fueron algunos de los que encontré. Si Dios permitió una crisis, la solución está en ti. Las armas que necesitas, los recursos que necesitas, ya están. Echa mano de ellos. ¿Recuerdan el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces? Crisis. Hubo un problema de logística, el predicador se demoró, solemos hacer eso, ¿no? Nos demoramos un poco más. También le estaban poniendo ya el reloj al Señor, termine, no hay dónde ir a comprar pan, la gente tiene hambre. ¿Sí? El Señor se demoró bastante y después les dice a los discípulos una cosa descarada: ¿tienen hambre? Sí, claro, Señor, vea la hora que es. Denle ustedes de comer.
pasado, pero me encanta. ¿Sí? El Señor era un pasado, pero me encanta. Porque en medio de la crisis la solución estaba en ellos como hijos del reino. Y para quien se quiera apropiar de esto, en medio de la crisis somos nosotros, los hijos del reino, los que estamos llamados a dar. No a pedir, a dar solución, a dar bendición, a dar palabra de esperanza y también a proveer. ¿Sí? Solo aplauden a los que creen, vea. Miren, hay ambientes donde cuando vamos a almorzar con algunos de ustedes, los discípulos, es peleado quién paga, le toca a uno levantarse, voy a ir a orinar, y resulta que le toca a uno ir a pagar porque no dejan pagar, ¿sí? Pero hay otros que no tienen esa mentalidad, ¿sí? Dejan que el otro siempre pague. ¿Sí? No estoy echando vainas. Pero vean, para mí es un privilegio, para mí y para mi esposa, siempre pagar. Porque esto para mí es una verdad. ¿Sí? Dar. Porque siempre estamos dispuestos a recibir del reino. Y el último, ¿cómo vamos de tiempo? Santo Dios. Quinto, estoy aquí corriendo. El cambio es inevitable. El cambio es inevitable. Entonces, esperar que las cosas nunca cambien, o sea, que todo permanezca igual, es diabólico, porque no es del reino de los cielos. Al contrario, debo estar esperando qué cambio viene, cómo manejar la crisis para que el cambio esté a mi favor. ¿Hay alguna suegra aquí? No. A ver. ¿Dónde está? ¿Pero está la hija? Sí está la hija. Ah, perfecto. Póngase de pie un momento, por favor. Gustavo, usted también está implicado. Póngase de pie. Meli, de pie. Miren, suegrita, ¿sí? Su hija y el susodicho allá. Bien, miren esto. Si Gustavo decidiera tener no mentalidad de reino, sino de mundo, o sea, no quiere cambios, se resiste al cambio, y entonces hoy ve a su esposa, ¿cierto? ¿Cuántos llevan de matrimonio? 10 años. Él se resiste y quiere que esa foto permanezca, ¿sí? Esa imagen de cómo es Melissa hoy, y se resiste al cambio. Te tengo una noticia, mi querido. Tú estás casado con la suegra. Porque Melissa va a ser como ella. Hermosa tu suegra. Diga lo contrario y verá. ¿Me hago entender, iglesia? Es inevitable el cambio. ¿Sí? O sea, antes de haberte casado, tenías que haberte fijado en tu suegra. Porque tú vas a vivir con tu suegra. En Melissa, el cambio. ¿Les hace sentido? Gracias. Vale, un aplauso a ellos, por favor. Señor, guarda la vida de Gustavo ahorita al salir de la iglesia. Muy bien, el cambio es inevitable. Entonces, alguien con mentalidad de reino espera cambios y se dispone a tomar control de la crisis para hacer que el cambio esté a su favor. Esta es mi mayor invitación en este mensaje. El león no vuelve atrás. Sabe tener control en medio de la crisis de su manada. El león tiene una mentalidad de convertirse en la crisis de la crisis. ¿Otra vez? El león tiene la mentalidad de ser la crisis, de convertirse en la crisis de su crisis, de convertirse en el problema
de su problema, porque decide permanecer, se convierte en un problema para la crisis. Eso es mentalidad de reino. Sueño con una iglesia que tenga esa mentalidad. Sueño que en medio de la crisis económica que pueda estar atravesando nuestro país, se levanten empresas, se levanten emprendimientos. No que ser empleado sea malo, pero sueño con algunos que digan: me desafío en la situación a no ser empleado y sacar un emprendimiento adelante. El sueño que has tenido. Y esta palabra es para algunos en especial. Y seguramente en poco tiempo estará dando usted testimonio de lo que hoy pasó, que usted decidió dar un paso adelante, no atrás, adelante, en pos de ese sueño. El Congreso va a girar en torno a la visión del reino de los cielos. El valor que vamos a estar trabajando todo el tiempo en el Congreso será la unidad, porque unidos somos más fuertes. Y así es el reino de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. Bien, para que oremos, díganle al que tiene al lado: decido ser el problema de mis problemas. Decido ser la crisis de mis crisis. Y decido tener mentalidad de reino. Dígale, decido tener mentalidad de reino. Muy bien. La iglesia que tiene mentalidad de reino, siempre que ora levanta sus manos. Siempre que ora se rinde delante de Dios. Siempre que ora declara sus promesas. Padre, gracias por este precioso, maravilloso tiempo que nos ha regalado de la presencia de tu Espíritu en este lugar. Estoy convencido de algo: tu presencia está en este lugar. Porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre, dice el Señor, y aquí estamos reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo que significa que la presencia de Dios está en este lugar. Que tú no has venido a congregarte en esta mañana, en este día, para sentirte bien o para pagar una cuota religiosa. No, has venido a este lugar porque aquí está la presencia de Dios, como lo estaba en aquella barca cuando se levantaron las olas y el viento soplaba con toda su fuerza. Pero los discípulos de Jesús perdieron de vista la presencia del Rey en su barca. El momento que sea que estés viviendo o que vayas a atravesar, el hambre que puedas experimentar en Belén, el foso de leones con el cual te puedan amenazar, el horno de fuego que se calienta 7 veces más de lo acostumbrado, una matriz que estaba muerta y no daba fruto, un diluvio que se avecinaba y la maldad crecía en el mundo, madianitas y amalecitas que se roban el fruto. ¿Qué vas a hacer ante la crisis? ¿Qué vas a hacer? Percibe la presencia del Rey en tu vida, porque lo prometió. He aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del fin. Prometió estar contigo, no te dejará. Fiel es el que lo prometió. Sus promesas siguen vivas. Este es el momento de tu grandeza. Estás viviendo una crisis. Este es el momento de tu grandeza, porque Él te quiere poner sobre sus hombros. Caminarás sobre hombros de gigantes. Caminarás sobre hombros de gigantes. Decide hoy tener una percepción de reino. Decide hoy pensar como hijo de luz en medio de la oscuridad.
Decide hoy levantarte en medio de esta circunstancia y comprobar que tu fe es una fe sólida, que ha sido cimentada en la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Levanta hoy tus manos y proclama victoria, porque eso es lo que está destinado para ti. Esa es la buena noticia. Hay victoria para ti. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, dice su palabra. Y a los que amamos a Dios, a los que tenemos una percepción del reino, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Así que en el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo en este momento coloque imágenes nítidas en tu mente, porque se trata de pensamientos de reino, imágenes ahora mismo en esa área donde estás viviendo crisis. El Espíritu Santo en este instante coloca imágenes de victoria en esa área, y vas a verlas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda fortaleza mental que hay en tu mente ahora se destruye. En el nombre de Cristo se retira todo obstáculo para creer en las visiones del Espíritu ahora. Se derriba ahora toda mentira y todo engaño del enemigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera ahora. Anula esas palabras que se anidaron en tu mente, que tú eres un desfavorecido. No, tú eres un bendecido. Anula esas palabras de que tú estás en derrota tras derrota. No, para ti hay victoria tras victoria. Eso dice su palabra. Así que levántate igual que Noemí. Levántate a ver, a visualizar que el panadero ha dado provisión de pan y abundancia de pan. Imágenes ahora más, Espíritu Santo. Imágenes. Imprime imágenes en la mente de tus hijos ahora, en esa área donde experimentaban derrota. Imágenes de victoria ahora, imágenes de brazos levantados, imágenes de rostros felices, dichosos, realizados, imágenes de matrimonios en victoria, imágenes de emprendimientos saliendo en medio de la crisis en victoria, finanzas en victoria, tu cuerpo, tu salud en victoria. En victoria, imágenes ahora, Espíritu Santo, con tu hijo, con tu hija. Dios está imprimiendo imágenes en la vida de una madre en este momento ahora. Más, Espíritu Santo. Y si es contigo, solamente di: la recibo, la acepto, es mía, es para mi casa, la recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Más. Hay alguien aquí que ha pensado que por sus errores, los errores de su pasado, no puede servir en la iglesia. Es una mentira. De lo vil y menospreciado ha escogido Dios para glorificarse. Tú estás llamado a servir. Tú estás llamado a ser un instrumento precioso en las manos del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. ¿Hay alguna área en la que necesites recibir visiones? Que Él imprima imágenes. Díselo. Dile: en esta área de mi vida, necesito imágenes del reino. Imprime y vendrán visiones, sueños. Más, Espíritu Santo, más. No dejes que tus hijos salgan de este lugar sin que tú imprimas más de tus verdades, más de las verdades del cielo. Fuera todo engaño, se destruye toda mentira en el nombre de Jesús. Gracias.
Y ahora vas a decirle: acepto los cambios, porque el reino de los cielos produce cambios. Acepto las transformaciones. Vamos, díselo. No me resistiré más a los cambios. Y declaro que en mí hay sabiduría. Vamos, dilo con propiedad. En mí hay sabiduría del cielo para manejar la crisis y hacer que el cambio esté a mi favor. Entonces declararé que lo mejor para mi vida, para mi casa, para mi empresa, para mi trabajo, para mi iglesia, está por venir. En el nombre de Jesús así lo declaramos. Dale la gloria, dale la honra al Rey. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Y todos juntos como iglesia decimos: amén. Amén, queridos. Qué buen tiempo el que el Señor nos ha regalado en esta mañana. Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! Y que este tiempo sea lo que Dios quiere que sea. ¿Vale, queridos? Quien no se haya inscrito, no hay excusa, mis queridos, para ir a disfrutar de semejante regalo que Dios tiene para nosotros en el Congreso. ¿Vale? Estoy en crisis, no tengo la plata. Entonces, si eso es, llegue a la casa y vuelva y dele play al mensaje de hoy, porque entonces no entendió. ¿Ok? Que Dios les continúe bendiciendo, familia. Juiciosos, podéis ir en paz.